rechazada la propuesta de ley de la unión civil entre parejas del mismo sexo. La Comisión de Justicia próximamente debatirá la unión solidaria. Sin embargo, el colectivo LGTB del país no ve con buenos ojos esta iniciativa porque, a diferencia de la unión civil, quienes se unan solidariamente no tendrán un vínculo de parentesco y tampoco cambiarán su estado civil. Por otro lado, algunos parlamentarios consideran que la unión solidaria será más inclusiva porque incluirá a parejas homosexuales y también a parejas heterosexuales. ¿Usted qué opina? ¿Se debe aprobar la unión solidaria? Escríbanos a @DID7.3 y a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Esto permitirá la igualdad. Este proyecto perjudicará a los niños. La unión solidaria no hace respetar los derechos de los homosexuales. Trabajemos por una sociedad mejor. Se debe preservar la noción de una familia de hombre y mujer. Sí al matrimonio homosexual. Limitará los derechos de los homosexuales. Tendrán los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Solo se busca igualdad de No derechos. más discriminación. Sí a la aprobación del proyecto de unión solidaria. Lo que se tuvo que aprobar es el proyecto de unión civil. La unión solidaria ayudará a parejas del mismo sexo. ¿Se debe aprobar el nuevo proyecto de ley Unión Solidaria? Bien, debe aprobarse la unión solidaria. Hoy tenemos en nuestra mesa de debate a Carlos Torres Caro, él es abogado penalista, y a Eduardo Juárez, secretario nacional de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB, para hablar sobre este tema. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Vamos a comenzar con Eduardo Juárez. ¿Debe aprobarse la unión solidaria? ¿Qué pasó con la unión civil? Yo creo de que no hay un malestar en sí de que si se aprueba o no la unión solidaria, ¿no? Porque al final esta unión en sí no afecta a las parejas homosexuales, ¿no? Yo creo en lo que no coincidimos la comunidad LGTB conformada por gays, lesbianas, bisexuales y trans del Perú, es que esta no reconoce o invisibiliza la homosexualidad o la unión de personas homosexuales como se hubiera podido dar bajo la figura de unión civil o como coincidíamos con el doctor Torres Caro en el previo, en que sí lo podría reconocer la figura de matrimonio igualitario, ¿no? Que sería la figura ideal. Vamos a consultarle a Carlos Torres Caro, ¿qué figura reconoce la unión solidaria? Bueno, en realidad lo que ha ocurrido es que la batalla que se ha emprendido por la unión civil ha sido perdida. Y ha sido perdida, a mí no me ha gustado mucho esa batalla porque en principio no ha ido sobre el punto neurálgico y central que es la reclamación. En el año 2006 yo fui el único congresista, no hubo en ese momento la noticia que presentó un proyecto de ley para el matrimonio homosexual. Es decir, las sociedades más avanzadas del mundo han planteado el tema del matrimonio homosexual. Tenemos pues todos los países nórdicos que ya la han aprobado, de manera que esto es la evolución propia a la que vamos. Sin embargo, en el Perú la mentalidad es diferente. Sin embargo, en el Perú estamos en una sociedad en donde, lo hemos visto, ha fracasado el tema de la pretendida unión civil que de alguna manera ya nacía un poco amputada, porque el objetivo, el proyecto en realidad es un matrimonio en donde puedas adoptar, un matrimonio donde tengas el mismo reconocimiento social que el que pueda tener una pareja heterosexual. De manera que una alternativa que se presenta es la unión solidaria. La unión solidaria permite de alguna manera dar un paso a una situación en la que ya se ha batallado los movimientos de todos los ámbitos que puedan existir, pero básicamente los movimientos que representa nuestro amigo aquí presente. Digamos, es un paso, por lo menos, para que haya un cierto reconocimiento de parejas. Si bien es cierto, han querido los propulsores de este proyecto
un poco hacer invisible el concepto de que sea una cosa de homosexuales, sino que sea para todo el mundo. Es decir, un tío que vive con su sobrino, un sobrino que vive con su tía, o un nieto que vive con el abuelo, o dos amigos que deciden vivir juntos, o dos personas que en realidad para no tener problemas futuros de herencia, de aspectos de seguridad social, etcétera, deciden juntarse y unir sus vidas en como una sociedad prácticamente. Como una sociedad, es prácticamente una sociedad. Pero no como una pareja en el que también estamos estipulando algún vínculo de afecto, y es por eso que el tema del parentesco es tan importante. La unión solidaria no contempla este vínculo de parentesco, entonces sí los derechos patrimoniales, ¿verdad? ¿Qué hay del derecho a la igualdad ante la ley, que es lo que se ha estado comentando durante estos días? ¿Qué es lo que opina Eduardo Juárez? Sí, yo creo que precisamente la campaña de unión civil no precisamente ha sido un fracaso, ¿no? Yo creo que hay que verla como un logro en el sentido de que ha abierto el debate público, ¿no? De temas de que hace algunos años no se podían hablar en señal abierta, ¿no? O no se podían hablar, o no se hablaban en la sociedad, en las casas, en las familias, ¿no? Yo creo que por ese lado habría que verlo como un avance, porque ha abierto este debate, ¿no? Este debate horizontal. Yo creo que realmente el fracaso ha sido de algunos congresistas, ¿no? Donde nos han mostrado su rostro más inhumano, más retrógrado, ¿no? Donde reconocen abiertamente que no todas las personas debemos ser en iguales condiciones sujetas de derecho, ¿no? De que no todos somos iguales ciudadanos, de que no todos deberíamos tener los mismos derechos y privilegios en una sociedad que se llama igualitaria, que se reconoce como justa y en la actualidad inclusiva, ¿no? Entonces yo creo de que por ese lado este tipo de iniciativas, de campañas han sido positivas, porque nos da justamente a puertas de las elecciones del 2016, ¿no? A realmente ver por quiénes estamos votando, ¿no? A quiénes estamos dándole poder para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras libertades, ¿no? Carlos Torres Caro, se habló cuando se debatió el proyecto de ley de la unión civil sobre parejas aberrantes, se dijo que la sociedad no estaba preparada para enfrentar una situación casi de matrimonio civil, se dijo también que había que defender a la familia natural, pero ¿qué es la familia, no? El concepto de familia sigue tan igual que hace 100 años, 200 años. De esta manera se ha podido generar un buen debate con respecto a la unión civil, y estamos esperando más o menos algo parecido para cuando se debata la unión solidaria. ¿Qué es lo que opina? No, yo creo que no. Lo que pasa es que también el nivel de las personas que han entrado al debate pues es lamentable, ¿no? Eso de estar citando a Hitler o cosas por el estilo, bueno, demuestra una ignorancia pues aberrante, además de referirse a lo antinatural. ¿Qué cosa es lo natural? ¿Qué cosa, o sea, quién puede definir eso? Lo que sucede es que la Iglesia, de alguna manera, porque todo este problema de la homosexualidad, de su satanización y su penalización, aparece en la Edad Media con la Santa Inquisición, porque en la Antigüedad era lo más normal del mundo. Por eso es que la homosexualidad no ha sido tratado como un problema, por ni Platón, ni Aristóteles, ni los grandes filósofos han planteado ese problema, así como hablábamos el otro día sobre la eutanasia, que no lo plantearon porque era tan evidente. El tema de la homosexualidad era pues, en algún momento una moda, en algún momento una posición que se debía dejar a cada quien la expresión libre de su amor. Es a partir de la Edad Media que comienza con el tema religioso a establecerse una satanización de la sodomía,
sodomía, una satanización de lo que implica el estar entre hombres y mujeres. Napoleón fue un gran liberador, por ejemplo, porque gracias a Napoleón se despenalizó en toda la Europa importante, se despenalizó los conceptos de la homosexualidad como delito. O sea, a partir de Napoleón, con la emisión de los códigos que él formula, se despenaliza como delito la homosexualidad. Pero esto vuelve a traer a colación el problema de la separación de la Iglesia y del Estado. A pesar que Cristo ya hizo la separación cuando dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, lo cierto es que la religión cree que los conceptos de amor todavía son su patrimonio. Y como el concepto del amor es entre un hombre y una mujer para efectos de familia, entonces no lo aceptan. Entonces, en las sociedades donde han deslindado el tema de la Iglesia con el tema digamos, común, es donde nosotros podemos advertir que ya han dado el paso necesario. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de unión civil porque amputaba, es una especie de entrar al debate un poco amputado sobre el verdadero objetivo que ellos deben defender. Yo soy heterosexual, pero yo respeto todas las opiniones y creo que un homosexual y un heterosexual no tienen ninguna diferencia para la expresión del amor. Pero obviamente a través de proyectos que no son los adecuados, como la unión civil no era adecuado porque está amputado, o sea, no expresaba se debió hablar de matrimonio civil. Claro, eso es lo que se ha debido hablar desde un inicio, y por eso es que, dada la batalla por la unión civil y al haber perdido, a pesar de que ha puesto en debate el tema, como bien ha afirmado mi colega, abogado, ¿no es cierto? Nuestro... Aquí, secretario nacional de incidencia política. Bueno, ¿no? como bien ha hablado, ha puesto en debate el tema, y eso es importantísimo. Sin embargo, un paso hacia adelante, lo considera. Un paso adelante, sí, pero también es un paso. A veces los pasos adelante pueden ser pasos en falso, porque por ejemplo yo en la universidad, que soy profesor, he planteado el tema y es increíble, fíjese, porque solamente el 30% de la población peruana tiene acceso a la educación superior, el 70% no. Y se supone que los que tienen acceso a la educación superior son personas más informadas, con más conocimiento, y sin embargo la gran mayoría estaba en contra. Y era una cosa que me sorprendía. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Eso indica que somos una sociedad todavía bastante cerrada en los componentes de familia, de iglesia, de religión. Entonces, obviamente, ante una sociedad de esas características, lo que hay que ir es dando pasos más seguros, como podría ser la unión solidaria, ¿no? Escribió también en un artículo de opinión Mariela Balbi acerca del tema a propósito de Roma, de la bisexualidad, de la homosexualidad y también de Grecia. Y sobre este aspecto, Eduardo Juárez, puede ser que en nuestra sociedad, además del tema religioso, exista, y creo que en todas las sociedades existe siempre este temor a la otredad, ¿verdad? ¿Qué de tanto de este tema puede afectar ahora mismo a la comunidad gay, homosexual, trans en nuestro país, que sigue invisibilizada según lo has mencionado? Claro, en sí existen fuertes influencias, ¿no? Como ya lo comentó, sobre todo en la actualidad, no solo de la Iglesia Católica, ¿no? Vemos que en la actualidad tiene bastante influencia las iglesias evangélicas, por ejemplo, ¿no? Vemos a pastores que son al final quienes deciden por las vidas de las personas o sobre qué se va a legislar, ¿no? Cuando deberíamos hacer una autocrítica y reconocer que como
como congresistas nos eligen para normar para todos, ¿no? Y no sobre una cuestión personal como lo puede ser mi fe, mi religión, mi creencia, ¿no? Que es legítimo que la tengan, pero es una cuestión individual, ¿no? No colectiva. Entonces es importante el reafirmar la laicidad del Estado, ¿no? La separación del Estado y de la Iglesia, ¿no? No decir desaparecerla, sino simplemente que no haya una influencia de esta a nivel de políticas públicas, ¿no? Porque las políticas públicas son para las personas y son sobre bases normativas legales y no sobre concepciones divinas en este caso. ¿Y crees que hubo un debate serio cuando se tocó el tema de la unión civil en el Congreso? Yo creo que de parte de los congresistas no lo hubo, ¿no? Porque caímos o cayeron en insultos, en agresiones, cayeron en calificar de personas enfermas, citar versículos y capítulos de la Biblia que no venían al caso porque se suponía que se estaba debatiendo una ley y no un nuevo mandamiento de la Biblia, ¿no? En todo caso, yo creo de que a estos congresistas les servirá para futuras debates que no deberían caer en eso, ¿no? Porque al final terminamos ofendiendo a personas, porque aunque ellos no nos reconozcan como ciudadanos, como personas, lo somos, y por eso es que estamos aquí exigiendo derechos, ¿no? Yo quería hacer un hincapié, porque yo creo que aparte del debate que te decía que se ha abierto, también se ha abierto otra cosa que es muy importante visibilizar, que es esta negativa del Estado a reconocernos derecho, y no solo en relación a la unión civil o al matrimonio igualitario, como ya se planteó, sino, y no solo con este gobierno, sino con el gobierno del señor Alejandro Toledo, con el gobierno del señor Adán García y con el actual gobierno del señor Ollanta Humala, ¿no? Han habido otras iniciativas de ley que tampoco han pasado. Por ejemplo, la ley de crímenes de odio que se debatía el año pasado, que simplemente decía agravar, ¿no? La causal, ¿no?, con la que matan a gays y lesbianas en el Perú, y que no se aprobó, ¿no? Y que en su mayoría votaron en contra, ¿no? Y que incluso la congresista Marta Chávez, que viene a plantear esta propuesta de unión solidaria, hacía comentarios bastante nefastos, ¿no? Decía, seguramente serán sus parejas quienes las matan, ¿no? Como justificando la violencia criminal, ¿no? Entonces yo creo que un congresista no debería caer en eso, ¿no? Yo creo que hay bastantes vacíos aún, hay bastantes cosas que este debate va a poder ampliar. Por ejemplo, este país ni siquiera tiene una ley de no discriminación por orientación sexual e identidad de género, que casi todos los países la tienen, ¿no? Hay, por ejemplo, iniciativas locales como ordenanzas, que ahora se ha aprobado una en un distrito de Iquitos, la ordenanza trunca de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero así hay muchas iniciativas que aún no se vienen considerando, ¿no? La ley de identidad de género, por ejemplo, para las personas transgénero. Hay que trabajar mucho todavía. Hay mucho por hacer. En los derechos de todos y de todas. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Faltan más novelas del género erótico en nuestro país. Novelas como Purificación de Tomás, de Bernd Zettel. El tema principal de esta novela son los celos y la dependencia sexual. Tomás, hastiado de su profesión de intérprete de conferencias internacionales, se muda a Barcelona y abre ahí una agencia de viajes de poca monta y se dedica a atender turistas. Letra de Fuego, con Raúl Tola.
Nuestro trabajo alcanza cada rincón del país, cada hogar donde el bienestar llega, cada empresa que nace, cada empleo que se crea, cada camino que nos une, cada producto que se exporta. Cuando el país crece, allí estamos presentes, porque las leyes que hacen que el Perú esté mejor se dan aquí, en el Congreso de la República, donde nacen las leyes que mueven al Perú. Los hechos más relevantes del acontecer nacional y mundial son llevados a su pantalla en una nueva señal informativa. Un grupo de especialistas de la información trabaja las 24 horas del día para que usted conozca a profundidad las noticias que afectan su vida diaria y contadas desde una perspectiva diferente. 7.3 Noticias, la información que necesita. Aliados por la seguridad. Ahora más tiempo juntos. Porque la seguridad nos importa y porque lo pediste, tu programa Aliados por la Seguridad te acompaña de lunes a viernes a las 11 de la noche por TV Perú 7.3. La información que necesitas. Volvemos con debate y diálogo. El día de hoy nos acompaña Carlos Torres Caro, abogado penalista, y también Eduardo Juárez, secretario nacional de incidencia política de la red peruana TLGB. Estamos conversando hoy sobre la Unión Solidaria. ¿Debe aprobarse o no? ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Antes de continuar con este diálogo, con este debate, con esta conversación, vamos a ver una breve información sobre el tema. Adelante. A pocos días de rechazarse el proyecto de ley de unión civil presentado por el congresista Carlos Brus, que permitía la unión de personas de un mismo sexo, ahora se debate la unión solidaria, elaborada por la congresista Marta Chávez. Algunas de las diferencias de este proyecto en comparación al anterior son: no otorga vínculo de parentesco y por ende no crea un nuevo estado civil. Admite la creación de un nuevo estado civil integrante de unión civil no matrimonial. No considera la posibilidad de que establezca una pensión o indemnización si acaba la unión. Sí considera la posibilidad de que se establezca una pensión o indemnización si acaba la unión. La unión solidaria no contempla que uno de los miembros tome decisiones médicas en caso de emergencia. Sí permite que uno de los miembros tome decisiones médicas en caso de emergencias. No se incluye en el texto de proyecto de ley permitir realizar visitas en los centros penitenciarios. Permite realizar visitas íntimas a otros en centros penitenciarios. Acuerdo entre dos personas mayores de edad que hacen vida en común. Contrato que se celebra exclusivamente entre personas del mismo sexo. Un sector de la población considera que la unión solidaria continuará invisibilizando a la comunidad homosexual del país, mientras que otros mencionan que este proyecto significa dar un paso adelante. ¿Usted qué opina? Bien, ya hemos visto las diferencias entre el proyecto de la Unión Civil y el proyecto de ley de la Unión Solidaria. ¿De qué manera, vamos a consultárselo a Eduardo Juárez, aporta o garantiza los derechos de la comunidad TLGB la Unión Solidaria? Bueno, esta iniciativa reconoce, garantiza derechos, da beneficios a cualquier persona, independientemente a que sea homosexual o no, ¿no? Entonces, yo creo que esta iniciativa, o sea, no es directamente de beneficio a la comunidad LGTB, ¿no? Porque, como decía a un inicio, la invisibiliza, ¿no? Esta iniciativa se crea para decirle no a la iniciativa anterior de unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo, ¿no? Y bajo esa figura lo que se busca es precisamente eso, ¿no? Invisibilizar de que existen personas que se vinculan afectivo y sexualmente entre personas de su mismo sexo, ¿no? Es reconocer, negar que existimos como ciudadanos,
¿no? Porque si no, bajo esa figura se podría haber aprobado la unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo, o se podría garantizar esta figura como de matrimonio igualitario, ¿no? Esta iniciativa, o sea, si bien no nos afecta, pero podría ser beneficiosa para cualquier ciudadano, ¿no? ¿No contribuye a que las parejas homosexuales puedan ser ya aceptadas en nuestra sociedad? ¿Sí lo hacía la unión civil? Porque no reconoce este estado civil, ¿no? No reconoce un estado civil, no reconoce parentesco, no te reconoce como familia, ¿no? Cosa de que las otras figuras sí las reconocen. ¿Qué opina al respecto Carlos Torres Caro? Bueno, que sí, en realidad hay que, ya que esto se trata de un debate, de un diálogo, hay que decir en principio que tampoco se puede legislar para solamente un grupo, por más invisible que quieran decir que están, o sea, tampoco es así. O sea, este proyecto da la posibilidad a cualquier persona, padre, abuelo, con nieto, sobrino, con tía, y parejas de personas entre el mismo sexo. Es decir, es cierto que de alguna manera es tratar de dar una alternativa a una situación en la que se estaba de alguna manera, para algunos, violentando el estatus de lo que debe ser la familia. Yo sigo pensando que los que postulaban esto han debido de frente plantear el tema del matrimonio homosexual, como ocurre en otros países, donde se le da completamente la igualdad de los derechos al matrimonio tradicional. Sin embargo, no lo han hecho, han ido por la vía de la unión civil, que además era de alguna manera un handicap, porque no podían ¿Era conservadora, usted cree? Sí, yo creo que sí, y creo que lo han hecho porque pensaban que la gente no estaba preparada para eso, y se han dado cuenta de que la gente no estaba preparada para eso, porque visto el rechazo. ¿La gente, los congresistas, quiénes? Bueno, entre los congresistas, obviamente, porque si no hubiera sido aprobado, y entre la sociedad peruana también, porque si usted ha visto las encuestas que se han manejado, siempre ha sido rechazada esta posición. Cosa que vuelvo a decir, si bien es cierto, ha ayudado para poner en debate el tema, pero tampoco hay que pensar que se les está discriminando. O sea, las condiciones de igualdad son condiciones de igualdad en las cuales hay ciertas instituciones que, como en el caso de la familia, la igualdad es para hombre y mujer, así se establece jurídicamente. Que esté bien o que esté mal, ese es otro tema, pero desde el punto de vista jurídico, si usted me hace una consulta jurídica, voy a decir, bueno, la Constitución establece que el matrimonio es esto. Sin embargo, también la Constitución establece el principio de igualdad y de no discriminación. Si una persona quiere unir su vida con otro igual a él sexualmente, ¿quién es el Estado para decirle, no, tú no, porque acá nosotros creemos que es así? O sea, ese es el problema al que se ven las personas que de alguna manera están en este tema, y los que queremos de alguna manera ayudar, ¿no? La sociedad quizás no está todavía, somos una sociedad muy conservadora, es una sociedad muy todavía que la influencia, como se ha mencionado acá, de las iglesias cristianas, de la iglesia católica, son fuertes y no dejan pasar una posibilidad como la que han tenido a través de la unión civil, ¿no? ¿Qué piensa Eduardo Juárez al respecto? Yo creo de que cuando hablamos de derechos, o sea, en principio la Constitución o la Declaración Universal de los Derechos Humanos no hablan específicamente de uniones entre hombre y mujer, ¿no? Yo creo que eso ya es más normativa nacional, ¿no? De repente el Código Civil lo especifica, ¿no? Pero que son cosas modificables, ¿no?
Por otro lado, yo creo que sí deberíamos ampararnos en estos principios, ¿no? Estamos hablando de igualdad, estamos hablando de justicia social. Yo creo que es importante reconocernos a todos como iguales y que bajo ese principio todos deberíamos gozar de los mismos derechos, ¿no? Porque si decimos de que las personas, o como escuchaba algunos congresistas durante el debate de la Unión Civil, ¿no? Decían, pero ¿por qué inventarnos figuras especiales si no son personas especiales? Y sí, coincido con ellos, no somos personas especiales. Entonces, como no somos personas especiales, deberíamos gozar de los mismos derechos. Y si tú como heterosexual gozas de un derecho como es el matrimonio civil, yo también debería gozar de ese mismo derecho, porque así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que tú y yo como heterosexual o homosexual somos iguales en dignidad, somos iguales en derechos. Entonces, pero eso lamentablemente no lo respetan nuestros congresistas, no lo respetan nuestras autoridades, y probablemente vamos a seguir en el debate, vamos a seguir presentando iniciativas con apoyos de algunos congresistas o de algunos juristas, ¿no? Para que se pueda comenzar a concretizar todo eso, ¿no? Porque yo creo que el primer paso ya está dado, ¿no? Yo creo que han sido, si bien el movimiento LGTB o esas demandas, estas necesidades no aparecen con la unión civil que ha sido el año pasado, porque si de repente desconocemos un poco, organizaciones y el movimiento, sin ir tan lejos, aquí en el Perú tiene más de 30 años, ¿no? Entonces, este tipo de demandas, o sea, no son de ahorita, ¿no? Son de hace muchos años y de muchas personas que vienen exigiendo, expresando sus necesidades, sus demandas al Estado, y que no vienen siendo reconocidas, ¿no? Yo creo que este es un buen momento para que el Estado también reconozca de que si vamos a hablar de inclusión social, si vamos a hablar de garantizar derechos a todas las personas, sobre todo a las menos privilegiadas, también deberíamos considerar a la comunidad LGTB, porque también son ciudadanos de este país. Bueno, en realidad aquí hay que un poco centrar el tema, porque en realidad todas las personas que ha mencionado, todos los homosexuales, las personas lesbianas y todos, tienen todos los derechos, tienen el derecho a opinar, por ejemplo, él lo está ejerciendo, tienen el derecho a trabajar, tienen el derecho a la seguridad social, tienen el derecho a la vivienda, tienen el derecho a circular libremente por el país, tienen todos los derechos que cualquier otra persona tiene, excepto, y ahí es el tema, el derecho a contraer matrimonio, que se les reconozca. Que eso es, no todos los derechos, ¿no? Yo tengo el derecho a casarme y a decirle a mi marido. Claro. Casados ante la ley, ¿no? Así es, claro, por eso decía, ese derecho, dure lo que dure. Ese derecho es el que es en discusión, pero no es tampoco, no hay que generalizar y decir, no, pues ellos están desamparados, ellos no tienen nada, no tienen posibilidad en derecho laboral, no tienen de herencia, no tienen posibilidad de nada. No, ya hemos superado. Estamos negando la discriminación. Estamos superando esa época, ya la hemos superado. Yo creo que no. ¿Se ha superado? No, pero es que ya hemos superado, sí, porque puedes opinar, puedes trabajar, puedes heredar. O sea, todos esos derechos los tienes. El derecho que no se tiene, y es el que es materia de discusión, es el derecho a constituir un matrimonio, ¿no? Que es un derecho fundamental, importante, etcétera, y es ahí donde, claro, o sea, es importante, pero tampoco no nos presentemos diciendo pues que somos marginados, discriminados, cuando no es así a nivel de otros derechos, hasta el derecho de participación política. Hay varios congresistas que han declarado su opción sexual y por ese hecho nadie va a decir vamos a revocar a este congresista o a este alcalde por el hecho, o sea, no hay el derecho de libertad, pero no el derecho al matrimonio, que es el punto de discusión, ¿no? ¿Qué puede decir Eduardo Juárez, que está comentando algo? No, yo creo de que, o sea, algo que no se puede desconocer es que aún a pesar en el siglo en el que nos encontramos, existe discriminación. Existe discriminación por orientación sexual,
e identidad de género. O que me diga el compañero si es que él contrataría una travesti para que, como doméstica, o bueno, como profesora de sus hijos. Como abogada. Yo sí, que existen. Te contesto diciéndote que sí, yo sí no tendría ningún problema, porque yo no tengo ningún problema. Es más, yo he sido el primer congresista de la República, y nos vamos a los anales, en el 2006 de haber presentado un proyecto de ley para el matrimonio homosexual, porque esa es la pelea que tiene, ese es el punto que tienen ustedes que luchar, y del cual las personas informadas, las personas que consideran que el amor es una expresión que es libre, o sea, cada ser humano tiene el derecho a amar a quien considere. Es más, uno ama, las posibilidades del amor son tan inmensas, porque uno ama a tu padre, ama a tu abuelo, ama a tu hermano, a tu primo, ¿por qué no aceptar ese tipo de amor? Bueno, ¿no? se ama con ley o sin ley, ¿no? ¿Cuál es el punto con el tema de la unión civil o del matrimonio civil homosexual? Yo creo de que independientemente a que se reconozcan, o por el momento no se reconozcan ese tipo de uniones, o se le dé un reconocimiento legal, o se legitimen estas uniones, no significa que no existan, ¿no? Sabemos que existen muchas parejas de gays y lesbianas que, más allá de que exista la figura legal, siguen celebrando su amor, sus afectos, sus uniones, ¿no? Y más allá de, por ejemplo, en otro caso de otros gays y lesbianas, incluso tienen familia, tienen hijos, ¿no? A pesar que sabemos de que no existe la figura legal, ¿no? Entonces yo creo de que estas situaciones, más allá de ser legales o no van a imposibilitar a las personas de hacer o decidir lo que ya decidieron, ¿no? Es simplemente ampararlos bajo la ley, en este caso. Un reconocimiento, ¿no? legal. Es un reconocimiento legal lo que se plantea. Porque las personas van a seguir expresándose. Pero la discriminación no solamente existe a nivel del sector que tú defiendes, sino también existe la discriminación en el Perú. Somos un país tan discriminador, que no solamente es sobre ese grupo social, sino sobre cualquier grupo social. Se discrimina por el sexo a las mujeres. Muchas veces en las empresas privadas prefieren no elevar a una condición de jefa a una mujer porque prefieren a un hombre. A niveles de sueldos hay brecha discriminación. Salarial de género también. Claro, sí, hay discriminación hasta por el aspecto físico de las personas. Y no se tiene que luchar para que no haya discriminación. Así es, ninguna tiene clase que haber de una lucha frontal, que la gente entienda que la discriminación es un mal terrible para una sociedad, pero para eso hay que dar educación, porque sin educación, sin tolerancia, sin respeto al otro, obviamente todas estas figuras van a existir, y como lo podemos ver en todos los gobiernos que han ocurrido, los porcentajes de educación son pues irrisorios, ¿no? Cuando una nación como la nuestra necesita que por lo menos los porcentajes de educación se eleven a cifras superiores al 20%, vemos que no pasan de un dígito, 2 dígitos o 3 dígitos. Lo que sí, por ejemplo, para otras cosas sí se da la inversión necesaria, pero para un elemento fundamental, que es la educación, porque yo estoy convencido que si damos educación a la gente, la discriminación, la falta de respeto se acabaría, y ahí no habría necesidad. Yo creo que los grupos que están siendo discriminados, no habría ninguna necesidad de ellos de estar saliendo a las calles, a las plazas a reclamar, si hubiéramos sociedades informadas y educadas. El quid del asunto también es la tolerancia, ¿no? No tenemos por qué ser iguales, somos diferentes. Y eso es lo rico y lo grande. Así es, eso es lo que engrandece a una nación, ¿no? Eso es lo que nos permite crecer, el reconocer al otro sus fortalezas y sus debilidades, independientemente de la condición que puedan tener, la creencia que puedan tener, la opinión que puedan tener, y el sexo que puedan tener, y la opción sexual que puedan manifestar. Carlos Torres Caro, ¿debe aprobarse la unión solidaria? ¿De qué manera o cómo se puede perfeccionar este proyecto de ley? Bueno, en realidad los sectores concernidos sobre el tema de la unión solidaria nunca han hecho una marcha. O sea, yo no he visto que hayan salido parejas de
hermanos o de tíos o de sobrinos con abuelos o lo que sea, que hayan hecho una marcha exigiendo el cumplimiento de que se dé una ley así, ¿no? O sea, pero sin embargo hay que reconocer que sí debe de existir casos. Deben existir casos de dos hermanos que viven juntos o de un sobrino que vive con el tío y que al final muere y vienen los hijos que no han hecho nada por el tío y se llevan todo, y el sobrino no se lleva nada porque es sobrino. Pero ahí la contradicción, pues, porque para algunas cosas sí es importante visibilizar la minoría, ¿no? La minoría no importa, ¿no? Son minorías, no hay que reconocerles derecho, pero sin embargo a estas personas que no se han pronunciado, que no han expresado su necesidad de que se legisle, sí hay que garantizarles derechos. Eso es ¿no? lo contradictorio. Entonces, eso es lo contradictorio, ¿no? Porque la señora Marta Chávez, nadie le fue a exigir que les garantice un derecho, ¿entiendes? Ella lo hizo porque se le ocurrió. Entonces, no responde a nada. Tampoco es entonces, en este caso sí hay demandas de más de 3 millones de ciudadanos y ciudadanas. Este proyecto de ley? Yo creo que pasa por como ya lo dijo aquí el doctor, por darle la contra a la otra iniciativa legal. Era simplemente para decir, bueno, esta opción no reconoce tanto, no reconoce este vínculo que nosotros queremos invisibilizar, hay que proponerlo, ¿no? Es que en realidad esta figura ha aparecido en Francia, ha aparecido en España, ha aparecido en las sociedades donde se ha querido implantar la figura del matrimonio homosexual. Entonces los movimientos que estaban en contra planteaban esta alternativa como una especie de freno a esa situación, que es lo que al parecer ha intentado acá, porque nadie, estas minorías invisibles, vamos a llamarlas así, porque nunca se han manifestado, probablemente haya casos de hermanos, pero la legislación no se hace sobre la base de cosas etéreas. La legislación se hace sobre base de reclamaciones, sobre base de necesidades, sobre base de grupos que están faltándoles derechos. Pero en este caso se está legislando sobre la base de algo que vamos a contentarnos con esto. Ahora, no está mal, porque de alguna manera les permite heredar, les permite la seguridad social, les permite ciertos derechos. Es un paso. Tampoco es que no esté, esto no sirve para nada. No es tampoco así, porque permite a ciertas relaciones de pareja homosexuales a que puedan ya tener acceso al seguro social, acceso a poder decidir en situaciones de emergencia, intervenir, acceso a una posible herencia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para usted la gran lucha debió ser Claro, las luchas se hacen de manera transparente. Las luchas si realmente queremos esto, ¿cuál es el propósito de una familia? ¿Cuál es más allá de la simple pareja? El propósito es constituir una familia con hijos. Es decir, esa es la propuesta que ellos han debido, y tener el reconocimiento y tener una clase de familia diferente a la otra, porque si no, pues estamos entrando ya a regímenes familiares. No es así, la familia es la familia. Se debe discutir un poco más a qué se le denomina familia, ¿no? Claro, yo creo que esta discusión va a continuar, se ha dado un paso, el Perú está despertando. Recordemos que el Perú siempre ha sido uno de los últimos países de nuestra zona hemisférica en el que se han dado estos adelantos, estos pasos. Mire usted, en la eutanasia, en otros conceptos estamos últimos. ¿Por qué? Porque somos una sociedad conservadora, hemos sido el centro del virreinato español, el centro donde estaba la colonia importante, donde estaban los principios. ¿Oprimido quiere decir usted? Claro, hemos sido los más oprimidos porque hemos sido el centro. Por eso es que fuimos los últimos en declarar la independencia. Todos independizados. Tuvo que venir Bolívar por un lado y San Martín por el otro para por fin salir de esta esclavitud que nos tuvo el virreinato español. Listo, muchísimas gracias Carlos Torres Caro por haber participado en debate y diálogo con el tema de la Unión Solidaria. Más adelante seguramente continuaremos conversando sobre otros temas. Bien, es momento de irnos a una pausa y les preguntamos, ¿está de acuerdo con el proyecto de ley de la Unión Solidaria? Escríbanos a nuestras redes sociales. Regresamos tras la pausa.
con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego. Faltan más novelas del género erótico en nuestro país. Novelas como Purificación de Tomás, de Bernd Zettel. El tema principal de esta novela son los celos y la dependencia sexual. Tomás, hastiado de su profesión de intérprete de conferencias internacionales, se muda a Barcelona y abre ahí una agencia de viajes de poca monta y se dedica a atender turistas baratos en la Costa Brava española. Tiene un amante un poco mayor que él mismo tiene ya casi 40 años, con esta amante tiene una relación muy esporádica, no convive con ella, tiene una vida muy tranquila, casi aburrida diría yo. Y en esas circunstancias aparece Purificación. No le gusta que le digan Purificación, insiste en que se llame Puri. Y esta mujer engatusa a Tomás, Tomás queda prendido de ella, se enamoran y tienen una relación apasionada y vertiginosa. Pero esta Purificación es una mujer extremadamente celosa, enfermizamente celosa. Y así se produce entre los dos una relación de dependencia sexual por un lado, de relación de dominio y de sumisión. Tomás depende de ella completamente, ella se da cuenta muy pronto del poder que ejerce sobre él, de manera que incluso sus arrebatos de celos le dan más poder sobre él, porque él está dispuesto a soportarlos y a aceptarlos sumisamente. Luego se toca el tema también de la amistad masculina, que las mujeres usualmente no entienden, le tienen recelos, no la comprenden, no les gusta que sus maridos tengan amigos con los cuales compartan confidencias que no suelen compartir con ellas. En el caso de Purificación, que es extremadamente celosa, pues en el momento que puede le hace daño a Arnau, que es el íntimo amigo de Tomás, le hace daño profesionalmente, con el sentido de meter una cuña entre los dos amigos. El estilo del libro es muy conciso, muy escueto. Soy un escritor que no le gustan los adornos innecesarios, adornos rebuscados. Por lo tanto voy directamente al grano, así la lectura es fácil y espero que les agrade la lectura de mi novela. Gracias. ¿Está de acuerdo con el proyecto de ley de la Unión Solidaria? Escríbanos a @deide7.3 y también a nuestra página en Facebook. Leeremos sus comentarios y también sus preguntas en vivo. Estamos conversando con Eduardo Juárez, secretario nacional de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB. Hablábamos sobre los pros y los contras del nuevo proyecto de ley, ¿no?, de la Unión Solidaria, pero vamos a ver algunos comentarios que hemos recogido en las calles. Son muy breves, pero seguramente va a darnos de qué hablar. Adelante. ¿Un proyecto de unión solidaria puede beneficiar a las parejas homosexuales? Vamos a escuchar la opinión de la gente. La ley solidaria y la unión civil, hay que adecuarnos a los tiempos modernos. Claro. No hay más, ¿no? La verdad no he leído exactamente en qué consta la ley solidaria. Yo estaba de acuerdo con la otra ley, con la de la unión civil. Podemos hacer normalmente un contrato, entonces no es necesario hacer una ley para eso. Para lo otro sí, porque con lo otro hubiera habido, no sé, como un vínculo, ¿no? Un vínculo no tanto matrimonial, pero algo parecido. Sale un poco del esquema de la ley que había planteado Bruce, ¿no? Y bueno, no creo que resuelva en tanto el problema real de los homosexuales, pero tal vez podría ser un camino pues para que más adelante se podría aprobar o reformular la ley que dijo más allá de que no se aprobara Bruce, ¿no? Bien, hemos escuchado a la gente en las calles, ¿no? Algunos comentarios, ¿qué te parecieron? Sí, yo creo que la gente encuentra la figura similar, ¿no? Porque
la propuesta en sí es muy parecida, ¿no? Más o menos reconocen los mismos beneficios, ¿no? Tanto la unión civil no matrimonial como la unión solidaria, ¿no? Pero yo creo e insisto con que lo que no reconoce es este parentesco, ¿no? Esta unión, ¿no? Este estado civil, este vernos como familia también, ¿no? Como que dos personas del mismo sexo, hombres o mujeres, podemos formar familia, ¿no? Algo que me parece muy curioso en el debate cuando hablábamos sobre la familia, ¿no? O sobre los modelos de familia, muchas veces cuando se habla del matrimonio igualitario o de permitir la adopción a personas del mismo sexo, se habla de si realmente son las personas idóneas, si es que realmente podrán asumir la responsabilidad, X cosas. Pero cuando tú bajas al llano, cuando tú en tu familia, en el barrio, en la comunidad, ¿no? Tú ves quiénes son las personas que muchas veces asumen este rol de la crianza, de los sobrinos, de los primos. ¿No son muchas veces personas homosexuales? No es el tío homosexual o la tía lesbiana o la madrina o un familiar que con todo esta consideración, aprecio que le puedas tener al familiar al que decides educar o criar o orientar, y ahí muchas veces no nos cuestionamos eso, ¿no? O sea, no nos cuestionamos de que de repente sí, pues mira, él puede ser un buen tío, ¿no? Pero no puede ser un buen padre. ¿Por qué? ¿No? Entonces yo creo que hay muchas cosas que aún hay por repensar, por mirarlas desde un lado también más humano, ¿no? Hace un momento, y quería volver a lo de la discriminación que no me dejó cerrar el doctor, era de que sí, o sea, definitivamente la discriminación se da en todos los ámbitos, ¿no? Con todos los grupos poblacionales, pero no podemos negar que el machismo y la homofobia en sociedades como las nuestras acentúan la discriminación, ¿no? Si tú ves en las noticias la crueldad con la que se matan a homosexuales o a travestis en nuestro país, es atroz, ¿no? 50 puñaladas, crímenes de odio, ¿no? Los crímenes de odio, ¿no? Entonces, y que son parte de nuestra realidad, o sea, bien, no es algo aislado, ¿no? Entonces, eso no es acaso que es discriminación. El móvil de esos crímenes no es el odio, ese mismo odio con el que los congresistas no aprueban leyes, ¿no es el mismo odio, yo pregunto? Vamos a hacer unas preguntas también de parte de nuestras redes sociales. Katy Sánchez nos dice: considera que la Unión Solidaria reconocerá a las parejas del mismo sexo como familia. Seguimos hablando del término de familia, ¿no? ¿Cuál es el concepto? Las familias, el concepto de familia ha cambiado a lo largo de los años. Tampoco al hablar de familia estamos creyendo que existe la figura de la mamá, el papá y el hijo como un ideal. Muchas mujeres son madres solteras, por ejemplo. También existen padres solteros. Volvemos a la pregunta: ¿la Unión Solidaria reconocerá a las parejas del mismo sexo como familia? Yo creo que no, porque al no reconocerte este vínculo, no te reconoce como familia, ¿no? Porque al final la figura es que tú te puedes unir solidariamente con tu empleada, con tu chofer, con tu nana, con quien consideras. Yo creo que aquí la relación o el vínculo es de gratitud, ¿entiendes? ¿No? Como por X razón, por gratitud, yo me uno porque quiero darte ciertos beneficios, reconocerte ciertos beneficios de los que yo gozo, ¿cierto? Pero no hay un vínculo
amoroso, afectivo, ni sexual de ningún tipo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que en alguna medida buscaba reconocer la otra figura de unión civil entre personas del mismo sexo, ¿no? O que busca reconocer la figura de matrimonio igualitario, como decía el doctor, ¿no? Es reconocer que estas otras personas también pueden formar familia, también pueden consolidar una familia. Tenemos aquí un comunicado del movimiento homosexual de Lima, del MOL, que mencionaba: soñamos en conclusión con que no se siga negando nuestra existencia, con que no se siga pretendiendo humillar a nuestras parejas y familias nacidas del amor con una figura legal miserable diseñada para negarnos y llamada unión solidaria. La unión solidaria verdaderamente está negando a todo el colectivo homosexual, trans, lésbico, gay. Lo hace porque nos invisibiliza, no nos reconoce, ¿entiendes? Como ya lo habíamos dicho hace un momento, ¿no? Lo que reconoce es una unión, una relación de gratitud con X persona, pero no reconoce tu vínculo o no te reconoce como cónyuge. Cierto que la unión civil sí lo hacía, ¿no? Entonces yo creo de que lo que busca el colectivo o el movimiento LGTB también es reconocimiento, es dignidad, aparte de derechos, ¿no? Exacto. Y eso, esta propuesta legal no nos la garantiza. Luego nos comenta Luis Valdivia, 1985, esto permitirá a la unión solidaria que luego los homosexuales quieran el matrimonio. Bueno, pregunta Luis Valdivia en nuestras redes sociales. Habría que preguntarle a Luis Valdivia, ¿el matrimonio es un privilegio heterosexual? ¿No? ¿O es un derecho del que todos deberíamos gozar? ¿No? Yo creo que va por lo segundo, ¿no? Es un derecho y que, como según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos los seres humanos somos iguales en derechos y en dignidad, deberíamos gozar de estos mismos privilegios. Bien, tenemos algunos comentarios. Nos dice Hostos: sí a la unión solidaria, no a la adopción. Renzo Patricio: pienso que sí, está de acuerdo con la unión solidaria, pero las personas homosexuales no comprenden que beneficia a muchas más personas. Ojo Lura dice: sí las beneficia, pero la población confunde esto con matrimonio, están mal informados, deberían indagar mejor. Alex Mágico dice: los homosexuales y heterosexuales deberían tener iguales derechos ante la sociedad. Una última conclusión sobre la aprobación o no de la unión solidaria. Yo creo que esta iniciativa probablemente pase, ¿no? Porque al final no tiene opositores, ¿no? Yo creo que al final lo que se ha pretendido con este tipo de iniciativas es negarles la posibilidad a las personas de reconocerles derechos iguales, ¿no? Bien. Yo creo que básicamente eso. Bien. ¿Debe aprobarse la unión solidaria? Se lo preguntamos en las redes sociales, que el debate continúe en las casas, aquí también en el trabajo, en la mesa, que continúe el debate sobre la unión solidaria y también sobre la propuesta rechazada de la unión civil. Queremos agradecer a Eduardo Juárez, secretario nacional de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB. Bien, y recuerde que el debate también es diálogo. Hasta mañana, chao.